Justicia. Imposible que haya justicia si no hay verdad. El tiempo de la paz necesariamente tiene que ver con trabajar soluciones a los problemas que la sociedad necesita. En la medida que la sociedad pueda estructurar soluciones, que pueda discutir los problemas, que pueda crear un nuevo consenso en la búsqueda de soluciones, que las soluciones interpreten a todos los sectores de la sociedad, no solamente a una parte, sino a la diversidad de Colombia. Entonces el tiempo va a requerirse para estructurar soluciones, analizar los problemas y crear un nuevo consenso. ¿Cuánto tiempo nos lleve? Ese tema vamos a discutirlo en la primera etapa del proceso, donde se analice con todos los sectores de la sociedad de qué manera quieren participar, quiénes van a participar, en qué temáticas quieren participar y sobre todo que podamos estructurar una lógica donde el proceso nos lleve a desarrollar un gran diálogo nacional. Una solución política es el reconocimiento que la sociedad vive un conflicto que lo ha llevado a la confrontación militar. Quiere decir que no ha tenido la capacidad de tramitar correctamente los conflictos. O sea, es un conflicto mayor, o sea, se pasó a una confrontación militar producto de que la democracia no funciona bien y no sabe tramitar sus conflictos. Entonces, eso lo llevó a la confrontación militar. Entonces, se requiere de una gran reflexión. Es la diferencia entre un pliego de peticiones, ¿sí?, o una lucha de la organización social con un Estado. Acá es el reconocimiento de la incapacidad del Estado para tramitar los conflictos, que tiene que irse a buscar el origen de esa confrontación en la lucha del movimiento social, del movimiento político, de los pueblos originarios, de los pueblos negros, de la mujer, etc. Entonces, se requiere reconocer que en Colombia funciona mal la democracia, que no hay democracia, y por lo tanto se requiere una manera diferente de tramitar los conflictos, de reconocer la diversidad de Colombia, que habemos pobres, que habemos marginados, que hay trabajadores, que hay desplazados, que hay víctimas, etcétera, etcétera. De esa identidad de la diversidad y de no saber tramitar los conflictos, tiene que nacer un nuevo consenso, que es lo que pensamos. La solución política abre una tremenda posibilidad de generar un proceso de democratización para que Colombia se direccione hacia una democracia moderna. Las exploraciones anteriores no han sido tan claras. Usted se acuerda de un proceso aquí en el año 91, se hizo una nueva constitución, van más de 30 ajustes a esa constitución y todos esos ajustes son en función de las transnacionales. Eso da una muestra de la voluntad política. Y acuerde que las constituciones son tratados de paz, para mencionar la inmediatamente anterior. Entonces, si esta que viene va a tener éxito, lo va a dar es el empoderamiento que tenga la sociedad. Porque si estos procesos se quedan solamente en la mesa, no pasan de ser uno más. Pero si estos procesos los retoma la sociedad, los procesos de democratización, que en última es en lo que estamos, por supuesto que eso se abre una vía muy importante, muy fuerte, que de verdad va a aportar a que las cosas cambien en Colombia. De lo contrario, va a ser otra experiencia más. Mira, el paramilitarismo para el ELN es una lógica creada por el Estado colombiano dentro de una política internacional direccionada desde el Pentágono. Es la participación del Estado en el control que debe tener sobre quien disienta de las políticas del gobierno. Y para eso se desarrolla una estructura, digamos, que cubre, que lo protege al Estado, que aparentemente funciona por aparte de la institucionalidad. Por eso se llama para, o sea, que está paralelo a él. Y sobre los cuales, pues, él se siente tranquilo porque nunca lo van a juzgar. Pero son políticas orientadas por el Estado. Lo concreto en Colombia fue que eso se ligó tanto que no se pudo diferenciar. Nosotros en el campo de la confrontación militar
cuando estábamos confrontando a los paramilitares, terminamos enfrentados con las compañías y los batallones del ejército. O sea, no se pudo ocultar, porque el paramilitarismo llegó a tener helicópteros que eran aprovisionados por los combustibles del mismo ejército colombiano. Los paramilitares se movían por todo lado con sus helicópteros. Entonces había unas lógicas de complementariedad en la confrontación militar que no lo pudieron ocultar. Ya que el gobierno haya superado eso, creemos que no, porque el paramilitarismo se trasladó adentro de las instituciones, que fue lo que permitió posteriormente lo que se llama falsos positivos, o que equivocadamente se habla de ejecuciones extrajudiciales. En Colombia no hay pena de muerte para que se diga que se puede ejecutar pues dentro de la jurisdicción colombiana. Y vea que ese es un reflejo de que el paramilitarismo sí está dentro, porque es una manera, digamos, de escaparse a la justicia para obedecer unas directrices políticas. En estos días están llamando al general Montoya, porque era quien más exigía resultados. Él no pedía heridos, no pedía capturados, pedía muertos. ¿Cómo les parece que el gobierno diga que ellos no son responsables de lo que ocurre porque ya paramilitarismo no existe, que lo que existe son bandas? Pero la realidad demuestra que sí existen, que sí tuvieron y sí tienen relaciones con el Estado, pero en las propuestas de justicia que tiene el Estado dice que lo que ocurre es que hay manzanas podridas. O sea, que no es un fenómeno, una decisión estatal hacer paramilitarismo, hacer guerra sucia, hacer represión ilegal, sino que es que fulano de tal se equivocó, se extralimitó. Entonces, si los que desataron la guerra sucia no reconocen que hicieron eso y que hacen eso, ¿el futuro cuál es? Que lo sigan haciendo. Entonces, fíjese, la discusión sobre justicia tiene que centrarse en eso. ¿Vamos a asumir responsabilidades por lo que está ocurriendo en el conflicto, por lo que ha ocurrido? ¿Sí o no? Nosotros como guerrilla decimos, las vamos a asumir. ¿La contraparte las va a asumir? El Pentágono, el Departamento de Guerra de Estados Unidos, dijo, la guerrilla está sentada es gracias a mi diseño de guerra que apliqué en Colombia. Entonces, ¿ellos hacen la guerra para qué? A ver, tomemos ejemplos. ¿Cuál es el departamento que tiene más tierra productiva en Colombia? El Bichada. ¿Cómo fue el modelo de guerra en el Bichada? De paramilitarismo, de descomposición del tejido social y comunitario indígena, de disgregación de la organización ancestral de los indígenas. Después, ¿qué vino? Las CIDRES. ¿Qué dicen las CIDRES? Hay que entregar la altillanura a las multinacionales del agronegocio. Entonces, ¿eso fue una coincidencia? ¿O hay una correlación entre la una y la otra? Por favor, son etapas de un mismo plan. Entonces, el despojo de las comunidades afro en el Bajo Atrato, ¿qué hizo? Lo que acaba de decir Antonio, la constitución de grandes empresas para sembrar palma aceitera. Entonces, primero vino el paramilitarismo, la expulsión de las comunidades negras, el apropiamiento de los paramilitares de esas tierras, vendérselas al agronegocio y asociarse con ese capital extranjero, y hoy lo que hay es una mezcla entre ese capital extranjero y los testaferros de los paramilitares que expulsaron las comunidades negras. Entonces, ese modelo es la prueba, porque eso hay que probarlo, de que primero vino la guerra sucia, hubo la destrucción de todo el tejido social en Colombia, sobre todo en las zonas de la oposición revolucionaria, y después vinieron los grandes proyectos de palma aceitera, de caucho, de cacao, del agronegocio. La lucha contra el colonialismo, las potencias imperialistas, siempre es fuerte y prolongada. Fíjese que Estados Unidos en este momento pudiéramos decir que está un poco dando un pie atrás
en el norte de África y en el Medio Oriente. ¿Qué quiere decir eso? Van a cuidar más su patio trasero. ¿A qué vino Obama a Argentina? Dice, vengo a apoyar esta transición. ¿Cuál es la transición? Todas las medidas progresistas y democráticas, revertirlas. Ese es el mensaje. Ahora yo le digo una cosa. Nuestros campesinos dicen que llueve y escampa. Y los pueblos luchan. Venezuela, aún en sus dificultades políticas internas, las que ha promovido el proceso de paz en Colombia. No es el proceso de paz de Colombia el que apoya la situación de Venezuela, es desde el presidente Chávez. Él jugó un papel muy activo. Gracias al presidente Chávez vino por primera vez la FARC a un proceso que lo inició con el presidente Uribe y después se continuó ahora en La Habana. Y gracias al presidente Chávez comenzó este proceso exploratorio con Santos en la sede de la Cancillería en Caracas. Entonces, escuchamos a los distintos sectores de Venezuela que dicen la paz de Colombia es la paz de Venezuela y por eso le apostamos. Esto no se trata de una negociación entre el gobierno colombiano y la insurgencia, sino que debemos apuntar a cómo se cambia la forma de hacer política en Colombia.